Muy buenos días a todos. El día de hoy vamos a iniciar esta semana el, con el curso de psicología. Vamos a... Creo que tenemos algunos problemas de internet porque no se da mi presentación. Espero me escuchen. Bien. El, el objetivo de... Muy bien. Vamos a hablar un poquito el día de hoy sobre lo que es la neurona. Pues la neurona es una célula componente principal del sistema nervioso, cuya función principal es recibir, procesar y transmitir información a través de las señales químicas y eléctricas. Pues vamos a hablar un poquito así como de, gracias a la excitabilidad eléctrica de la membrana plasmática. Si nosotros estamos hablando esta mañana de lo que es la neurona, pues está especializada en la recepción de estímulos y en la conducción de impulsos. Y estos impulsos, pues relativamente son nerviosos, ¿verdad? Entre ellas, mediante unas conexiones, ellas están unidas, ¿verdad? Y están conectadas. Y estas conexiones, a esto se le llama sinapsis. Están conectadas entre células. Por ejemplo, las fibras musculares eh, van a estar unidas a la placa motora. Entonces, la mayoría de las neuronas no se dividen una vez alcanzada su madurez, pero sí, la minoría sí lo hace. Tengo problemas con la presentación, dice.
pero no veo. Espero poder hacerle la presentación. Si no, voy a salir. Y voy a entrar de nuevo. Ahorita vamos a... Vamos a ver ahorita. Espero que sí. Ahí estamos. ¿Me avisan si se ve? Entonces, nuestro objetivo de la clase es conocer acerca de las bases biológicas de la conducta e identificar la importancia que tiene con el ser humano y la psicología. Hablábamos de la neurona, que se le denomina neurona a una célula del sistema nervioso central que posee la capacidad de recibir y de codificar información en forma de señales eléctricas y químicas, transmitiéndolas a otras células. Hablábamos de que las neuronas son las células más importantes, que son las responsables de la transmisión de impulsos eléctricos a través del proceso de sinapsis. Quiero aclararles, por favor, una vez más, que si ustedes pueden tomarle captura a la presentación, pues sería bueno, porque no se me permite compartirles a ustedes este material. Perdonen, pero yo ya consulté y pues esa fue la respuesta. Entonces, las neuronas pues son las células más importantes, ¿verdad? Y las responsables de la transmisión de los impulsos eléctricos a través de la sinapsis. Y en 1873, el anatomista Camillo Golgi descubrió que las señales de la plata teñían a las neuronas de color negro, logrando visualizar su estructura. A este proceso se le conoce como la coloración de Golgi y se utiliza actualmente para identificar la morfología y posibles patologías neuronales. Si nosotros hablamos un poquito sobre las neuronas, entonces nosotros vamos a poder hablar un poquito sobre la estructura de la neurona. Y si hablamos de la estructura de la neurona, pues vamos a tener que hablar sobre las características morfológicas típicas que sustentan sus funciones, cada uno de ellos dentro del cuerpo celular. Hay algunas prolongaciones cortas que generalmente transmiten impulsos hacia el soma celular, y a esto se le denomina dendritas, ¿verdad? Y una prolongación larga que se le denomina axón. Entonces estamos hablando del núcleo, que es una estructura ubicada en el centro de la neurona y que generalmente es muy visible, en la que se concentran toda la información genética. Si nosotros hablamos de esto, el núcleo también se encuentra dentro del núcleo un par de nucleolos y una sustancia llamada cromatina, en la que hay el ADN. Nosotros ya hemos escuchado sobre el ADN, y dentro de esto el cuerpo accesorio de Cajal, que vamos a hablar un poquito más de él, y una especie de esfera en la que se acumula proteínas indispensables para la actividad neuronal. Entonces, encontramos el núcleo, nucleolos, y luego el pericarión, también llamado soma, que es el cuerpo celular de una neurona, dentro del que se encuentra una serie de orgánulos que son
esenciales para llevar a cabo la síntesis proteica de la neurona. Si nosotros hablamos entonces del pericarión central, ¿verdad? Es el cuerpo que contiene a la neurona. Y pues nosotros podemos estar hablando de un poco de la estructura de lo que estamos hablando en este momento, y que nosotros podemos decir que la estructura de la neurona comienza por el núcleo, el pericarión. Hablamos de las dendritas, que son las extensiones prolongadas, y también del axón, ¿verdad? Que se denomina el que conduce los impulsos desde el soma hacia otra neurona. Bien. Si hablamos del Renacimiento de Ilustración, que sería en el siglo XVII y XVIII, la palabra psicología inició a popularizarse. Y destacaron algunos filósofos como René Descartes, que hemos hablado anteriormente, que contribuyeron a la concepción. También podemos hablar de Spinoza, de John Locke, quien afirmó que la mente depende de las influencias ambientales. Es como un recordatorio de lo que en este tiempo se estaba mencionando. También nos mencionan aquí de Thomas, que habló de los trastornos mentales, alteraciones en el sistema nervioso, y a finales del 17 también fueron influyentes Joseph y Franz, que fueron los que primero introdujeron la frenología, ¿verdad? Las funciones mentales que dependen del tamaño de las áreas concretas del cerebro. Mientras que algunos atribuían a las alteraciones físicas psicológicas a las acciones de energías magnéticas sobre los fluidos corporales, y eso lo hemos estado mencionando en otras clases. Pero si nosotros hablamos a finales del siglo XIX, entonces podemos encontrar que por primera vez las neuronas como elementos funcionales se han mencionado, y que eran elementos funcionales del sistema nervioso. Entonces aquí vamos a hablar un poquito de Cajal, que era el que mencionaba anteriormente, y pues propuso que actuaban como entidades discretas que, intercomunicándose, establecían una especie de red mediante conexiones especializadas o espacios, ¿verdad? Entonces él hablaba sobre esta acción de las neuronas, que eran entidades discretas, ¿verdad? Así como escondidas, y que estas pues se intercomunicaban, y que de esta manera establecían una como red en algunos espacios. Esta idea fue reconocida como la doctrina de la neurona, y estos fueron uno de los elementos de la neurociencia moderna. También hemos mencionado a Camillo Golgi, ¿verdad? En cuanto a que se oponía a lo que hablaban, ¿verdad? Y que propugnaba la continuidad de la red neuronal y negaba que fueran entes discretos, digamos, interconectados. Él observó en el microscopio, ¿verdad?, todo el sistema nervioso, y empleó algunas cuestiones de plata que ya lo mencionamos, ¿verdad? Y dentro de esto, pues él mejoró la visión de las neuronas. Esto permitía analizar a las neuronas muy precisamente, incluso en el tejido más denso del cerebro, dicen algunas de las historias. Entonces, si nosotros podemos ver, hace ya muchos años han estado intentando
hacer estos estudios de, en cuanto a las neuronas, para que muy mencionadas son, ¿verdad? Porque nosotros así, como muy empíricamente se habla, ¿verdad?, de las neuronas en cuanto a que estás quemando neuronas o se te van a acabar las neuronas. Hay muchos dichos en Guatemala, ¿verdad?, que nosotros eh, podemos utilizar en cuanto a las neuronas, pero que al final pues vamos a estar, espero que ahí estamos. Al final vamos a estar hablando sobre ellos. Entonces vamos a ver un poquito sobre las funciones de la neurona. Y la función principal de la neurona, como hemos estado diciendo, es la transmisión de los mensajes en forma de impulsos nerviosos hacia otras células, la cual se traduce en instrucción para el organismo. Por ejemplo, el movimiento voluntario de un músculo o reacción involuntaria, por necesario como la percepción del dolor o el golpe a la quemadura, ¿verdad? Si nosotros nos acercamos la mano en algo caliente, inmediatamente la retiramos. O si nosotros acercamos nuestra mano en algo que nos va a lastimar, nosotros lo quitamos, ¿verdad? A no ser que sea muy necesario. Pero esa es la reacción involuntaria que nosotros, o inmediata, que nosotros tenemos en el momento en que nosotros podemos estar sintiendo ya sea dolor o algo caliente, calor o algo así, ¿verdad? Entonces, la neurona es la unidad estructural y funcional del sistema nervioso, que recibe los estímulos provenientes del medio ambiente y los convierte en impulsos nerviosos que los transmite a otras neuronas, ¿verdad? A una célula muscular o glandular donde producen una respuesta. Si nosotros podemos hablar sobre esto, entonces estaríamos enfatizando que dentro de la estructura de la neurona, que ya ven que su trabajo es transmitir los mensajes que vienen de fuera hacia otras células, entonces es la reacción que se puede tener en determinado momento. Nosotros hemos, la historia ha estado hablando sobre la neurona estamos refiriéndonos desde el siglo XVII y XVIII, que se ha ido transformando poco a poco y que en algunas cuestiones pues ha consistido en aceptar que la base de la función neurológica radica en las neuronas como entidades, ¿verdad? Ya sean discretas o indiscretas, cuya interacción mediada por la sinapsis conduce a la aparición de respuestas complejas, ¿verdad? Mencionábamos y hablábamos de Cajal, que no solo postuló este principio, sino que extendió una ley de la polarización dinámica, ¿verdad? Que hablaba sobre la transmisión unidireccional de información, ¿verdad? Esto, pues, nosotros podemos mencionar que él hacía énfasis de que era solo, la polarización era solo en un solo sentido, pues, ¿verdad? De las dendritas o de los axones. Si más adelante, pues, esta ley no siempre o no siempre se cumple, ¿verdad? Por ejemplo, hay algunas células, las gliales, por ejemplo, pueden intervenir en los procedimientos de información. También podemos hablar de las sinapsis eléctricas que son mucho más abundantes de lo que se creía anteriormente. Y estas presentan una transmisión de información directa al citoplasma, ¿verdad? También más adelante, y en algunos casos se ha hablado de las dendritas que pueden dirigir una señal sináptica de forma centrífuga
a lo neuronal, lo que representa la transmisión del sentido opuesto a lo que se ha postulado, ¿verdad? De modo que los axones reciben la información, estamos hablando de algo aferente, ¿verdad? Y que por ejemplo, contradijo a lo que en algún momento se estaba hablando. Si nosotros hablamos un poquito de la morfología, nosotros estamos hablando de una neurona típica que consta de un núcleo que hemos estado hablando, que es el núcleo central del soma, el pericarión, que alberga los orgánulos centrales típicos, y que estamos hablando de las dendritas y de los axones, ¿verdad? Sí, estamos hablando de esto. Para referirnos un poquito más a estas partes, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito del núcleo celular. Entonces nosotros podemos estar hablando que está situado en el cuerpo celular, ¿verdad? Y que suele ocupar una posición central y que es muy visible, especialmente en neuronas pequeñas. Contiene uno o dos nucleolos prominentes, ¿verdad? Así como también estamos hablando de las actividades transcripcionales que pueden hablar de este tipo celular, ¿verdad? La envoltura nuclear, como multitud de poros nucleares, posee una lámina nuclear muy desarrollada. Entre ambos puede aparecer el cuerpo accesorio, ¿verdad? Que corresponde a la acumulación de las proteínas ricas en los aminoácidos y, bueno, etcétera. Un montón, podemos hablar de un montón de lo que está recubierto, pero en sí estamos hablando de los aminoácidos, ¿verdad? Bueno, eso, pues estamos hablando sobre Cajal, ¿verdad? Y una de las muchas cosas que él propuso. Si nosotros hablamos un poquito del pericarión que hemos estado mencionando, entonces podemos decir que desde diversos orgánulos llenan el citoplasma que rodea al núcleo. Y el orgánulo más notable por estar el pericarión lleno de ribosomas libres y que se le llama también la sustancia de Nissl, ¿verdad? Que podría verse en un microscopio óptico, ¿verdad? Que se observan como grumos y pues que están como apilados, ¿verdad? En determinado momento. ¿Qué otra cosa podríamos hablar de esto? De alguna manera son particularmente notables las neuronas motoras somáticas, como por ejemplo el cuerno anterior de la médula espinal o en ciertos núcleos del nervio craneal motor, y que los cuerpos de Nissl no solamente se hallan en el pericarión, sino también en las dendritas, aunque no en el axón, y es lo que permite diferenciar de dendritas y axones esto, ¿verdad? Estamos hablando, las dendritas son las más cortas y el axón es el que tiene ramificaciones un poco más largas, ¿verdad? Hablando del aparato de Golgi, se descubrió originalmente en las neuronas. Es un sistema muy desarrollado de vesículas aplanadas y agranulares pequeñas y que están en la región donde los productos de las sustancias de Nissl posibilitan una síntesis adicional, ¿verdad? Podríamos hablar también
sobre las dendritas. Y si hablamos de las dendritas, estamos hablando de que son las ramificaciones que producen, que digamos que proceden del soma neuronal, que consiste en proyecciones citoplasmáticas envueltas por una membrana plasmática sin envoltura de la mielina. En ocasiones posee un contorno irregular, desarrollando espinas, ¿verdad? Como espinas. Y pues son abundantes, ¿verdad? En la zona adyacente. Y estamos hablando en síntesis sobre estas dendritas, ¿verdad? Que son ramificaciones que se producen y que proceden del soma neuronal. Y si hablamos del axón, que hemos estado mencionándolo, pues es una delgada y extensa prolongación del soma neuronal, que está rodeado por membranas, como son el axolema. Y el axonlema puede estar recubierto por células de Schwann y el sistema nervioso periférico de los vertebrados que producen o no mielina, ¿verdad? Bueno, ¿qué otra? Hemos estado hablando un poquito de las funciones de las neuronas. Las neuronas tienen la capacidad de comunicarse como precisión, rapidez a larga distancia con otras células, ya sean nerviosas, musculares o glandulares. A través de las neuronas se transmiten señales eléctricas denominadas impulsos nerviosos. Y estos impulsos nerviosos viajan por toda la neurona, comenzando por las dendritas hasta llegar a los botones terminales que pueden ser conectados una con otra, ¿verdad? También podríamos mencionar que las neuronas conforman y se interconectan los tres componentes del sistema nervioso, que son sensitivo, motor e integrado mixto, y que de esta manera un estímulo es captado en alguna región sensorial y que se va a desarrollar como contracción muscular o secreción glandular. La sinapsis eléctrica se caracteriza por la transmisión de iones entre las neuronas y otras a través de conexiones proteicas llamadas uniones o hendiduras, que permiten la transmisión de impulso eléctrico, sin que sea necesaria la intervención de un neurotransmisor, y que a esto se le llama la sinapsis eléctrica, ¿verdad? Que es bidireccional y más rápida que una sinapsis química. A esto se le puede denominar, ¿verdad?, que las neuronas transmiten ondas de naturaleza eléctrica originarias como consecuencias de un cambio transitorio de la membrana plasmática. Si hablamos de sinapsis química, las neuronas liberan y reciben neurotransmisores, que son pequeñas moléculas que llevan información a una célula inmediata. Entre los neurotransmisores más conocidos: la dopamina, acetilcolina, serotonina, noradrenalina, endorfina, y hay varias que se escuchan y que se mencionan en determinado momento. Vamos viendo horas. Los tipos de las neuronas. Estamos hablando de las neuronas motoras, que son las responsables de los movimientos corporales voluntarios e involuntarios. Las neuronas sensoriales, que se encargan de recibir, de procesar la información externa captada por los sentidos, el olfato, el gusto, el tacto, el oído.
y las neuronas interneuronales, que están organizadas en grandes redes, y su función es generar procesos cognitivos como los pensamientos y los recuerdos, ¿verdad? Dentro de esto podríamos hablar sobre los tipos de neuronas, ¿verdad? Y si nosotros hablamos de los tipos de neuronas, podríamos mencionar a las neuronas según su forma. Y dentro de esta clasificación podemos hablar sobre algunas que podríamos decir que son, por ejemplo, según su tamaño, que según el tamaño del soma, las neuronas de un núcleo nervioso se pueden clasificar como y se van a determinar dentro de ellas, ¿verdad? Según el tamaño y según su forma. Según su forma, podríamos hablar sobre algunas que podríamos mencionar, como las piramidales, que tienen forma de pirámide, y que podríamos hablar sobre las fusiformes, que son neuronas cilíndricas, las que se encuentran en el doble ramillete de la corteza cerebral. Podríamos hablar sobre las poliédricas, que se presentan en la corteza cerebral y que tienen una forma geométrica muy definida con múltiples caras. También podríamos hablar sobre las neuronas estrelladas, que como las neuronas estrelladas de la corteza cerebral y las estrelladas en cesta, que habla Golgi en el cerebelo, ¿verdad? Que se caracterizan por tener muchas extremidades, las cuales les da una forma parecida a una estrella. Y las neuronas esféricas, que tienen forma circular o de esfera. Entonces, podríamos hablar sobre los ganglios espinales simpático y el parasimpático. Si hablamos de las neuronas según su polaridad, entonces podríamos hablar de, según el término de terminaciones eléctricas, y dentro de estas podemos hablar que según el número y la anatomía de sus prolongaciones, las neuronas pueden clasificarse en unipolares, que son aquellas desde las que nace solo una prolongación que se bifurca y se comporta funcionalmente como un axón, sin que éste pase por el soma neuronal, ¿verdad? Entonces, hablamos de que las unipolares tienen una prolongación única que se comporta como axón y dendrita al mismo tiempo, ¿verdad? Bien, podemos hablar también un poquito sobre las bipolares, que son neuronas con un axón y una dendrita, y que los ganglios vestibulares que se encuentran en el oído son responsables del equilibrio y pertenecen a este grupo, ¿verdad? Entonces hablamos de que poseen un cuerpo celular alargado y de una extrema parte, digamos que en un extremo se va a encontrar una dendrita, y en el otro extremo se va a encontrar el axón. El núcleo de este tipo de neuronas se encuentra ubicado en el centro de esta, ¿verdad? Entonces, para tener una mejor idea, están como contrarias, ¿verdad? La dendrita por un lado y el axón por otro. Perdón. A esto les vamos a llamar, pues, las neuronas bipolares. Si hablamos de las neuronas monopolares, la neurona tiene una dendrita que se bifurca en dos ramas.
y los ganglios posteriores de los nervios espinales, ¿verdad? Si hablamos de las multipolares, tienen una gran cantidad de dendritas que nacen del cuerpo celular, y este tipo de células son las que clásicamente las neuronas por las prolongaciones pequeñas, que son las dendritas, ¿verdad? Y una prolongación larga, que es el axón, que es la que más común vemos en las fotografías, ¿verdad? Representa a la mayoría de las neuronas. Dentro de estas multipolares, distinguimos entre las que son de tipo Golgi, que de axón largo, y las de tipo Golgi 2, que son de axón corto. Las neuronas de proyección son el primer tipo de las neuronas locales o interneurales del segundo, ¿verdad? Que son de los comúnmente llamados Golgi 2, ¿verdad? Y podríamos también hablar sobre las neuronas axónicas, que la dendrita y los axones no pueden distinguirse debido a su pequeño tamaño. Y a esta podemos hablar sobre la retina ocular, que tiene este tipo de neuronas. Muy bien. Si hablamos sobre las axónicas, podemos hablar que se distinguen dentro de las dendritas de los axones que se encuentran en el cerebro, y que también podríamos hablar, estamos hablando de que el axón, por ejemplo, y podemos repetir, ¿verdad? Una de ellas es el axón que está muy largo, que es como se le ha determinado al Golgi de tipo 1, y las axones de axón corto, que son o Golgi de tipo número 2, ¿verdad? Que se ramifican junto al soma celular. Y pues ya habíamos hablado un poquito, ¿verdad? Según su función, pues son motoras, sensoriales, de neuronas de proyección, ¿verdad? Y que en esto se basa lo que el día de hoy estamos hablando sobre las neuronas, según su forma, según su función, ¿verdad? Y según el número de terminaciones eléctricas que se tiene. Muy bien. Y entonces les dejo algunas preguntitas que les pueden servir para su examen, que puede ser tipo de neurona que tiene una dendrita que se bifurca en 2 ramas, tipo de neurona que tiene forma geométrica muy definida con múltiples caras, y número 3 son las responsables de los movimientos corporales voluntarios e involuntarios. Se encarga de recibir y procesar la información externa captada por los sentidos, y es una estructura ubicada en el centro de la neurona, generalmente muy visible, en la que se concentra toda la información genética. Para mí ha sido un gusto estar con ustedes compartiendo un poquito de este tema, y espero verlos en la próxima semana. Cuídense, feliz fin de semana, y seguimos compartiendo. Lamentablemente yo no puedo compartir las diapositivas, pero sí pueden ustedes estar tomando captura de pantalla. Nos miramos la siguiente semana, y espero que pasen un feliz fin de semana.